En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Buenas noches a todos ustedes. Estamos en el credo, parte 2. Continuamos el credo, la fe de la Iglesia cristiana en todo el mundo, aunque diferentes iglesias, pero todas las iglesias cristianas hablan y están orando en su iglesia este credo. Y sabemos el credo, ya no quiero repetir el que decíamos ayer, dice de Nicea o de Atanasio. Estamos diciendo en Nicea como había una herejía, y después en el año 325 y otra el año 431, pero en Nicea estuvo Atanasio, el que era un diácono del Papa de la Iglesia de Alejandría, el que después él fue el Papa Atanasio, el que se llama el Papa Atanasio el Apostólico, el defensor de la fe, el que en el concilio está poniendo la fórmula o cómo se escribe o cómo expresar en escrita nuestra fe. Y empezó: en verdad creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, como ya sabemos, ya hablamos ayer. Continuamos. Seguimos en el primer palabra, en verdad. Ayer hablamos de en verdad. ¿Y cuál es la verdad? El que viene después. Como decimos, creemos en un solo Señor. Decimos la unidad de Dios. Dios es uno. La Santa Trinidad, la divinidad, y la regla de cada uno: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la encarnación, la salvación, el bautismo, el perdón de los pecados, la resurrección, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente creemos en un sola Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Cuando estoy diciendo en el credo la palabra católica, por supuesto no estamos diciendo sobre la Iglesia Católica, no, la palabra es universal. Universal significa es en todo el mundo, pero la palabra correcta es católica. Como católica, en ese sentido significa universal. Después seguimos diciendo en verdad, y cuando estamos diciendo en verdad significa las cosas verdaderas. Hay gente que toma la mitad de la verdad y dejar otra cosa, incluso en la fe. Puede aceptar algunas cosas, es cosa verdadera, pero no acepta la mitad, no acepta las otras cosas. Entonces, cuando estamos diciendo en verdad, entonces aceptamos todo. ¿En verdad qué? En verdad creemos. ¿De dónde viene la palabra creemos? Es la fe. Es la fe, incluye la creencia, la confianza, el convencimiento y aceptación por completo con la mente y el corazón. Aceptar con la mente, con la inteligencia y también con el corazón.
Incluso estaba en Hebreo capítulo 11, el versículo 1, hablando sobre la definición sobre la fe. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Hay cosas no podemos ver, pero creemos. Creemos hay Dios, aunque no podemos ver. Creemos en que Dios se encarnó en el vientre de la Virgen María. Dios como humano y divino, completo. Pero ¿cómo? Por eso algunas veces nuestra mente no puede entender, pero puede aceptar con el efecto de la fe, así como el milagro. El milagro, una cosa no puede comprender, una cosa el nivel de la mente no puede entenderla, pero aceptarla como con la fe. Así es el milagro, una cosa, pero ¿cómo? ¿Cómo no puedo? Así dice, pero pasó esto en tal lugar, no puedo creer. Pero ¿qué tiene la palabra? No puedo creer y creer, como la mente no puede entender. Por eso directamente estás diciendo, no puede creer, pero como es cosa de Dios, entonces podemos creer, como hay una cosa, la misma inteligencia de nosotros, la misma mente de nosotros, contradice de dar explicación. No sabe cómo, no hay explicación de esto, pero recibe aunque no entiende. Es la fe. Como nosotros, por ejemplo, nosotros creemos hay espíritu, ¿sí? El que da la vida para la persona, el que Dios da, aunque nosotros no podemos ver. Y cuando la persona muere, entonces significa su espíritu ya salió de su cuerpo, separó de su cuerpo. Pero ¿cómo? ¿Cómo no podemos ver? El espíritu salió del cuerpo y subió donde está Dios, regresó. No podemos ver, pero podemos creer. La mente puede recibir y aceptar esto es lo que se llama que la fe. En verdad creemos. En verdad tengo fe. ¿De qué? De todas el que viene después. Por eso, la fe necesita una mente sencillo, una persona humilde. Pero la persona, el que dice todo por la mente, hay cosas no puede. Por eso, qué hermoso los niños. Los niños tienen fe puro, fe humilde, fe sencillo. Ellos aceptan todo. Va a decir esto, sí, va a creer. Cuando el niño crezca en una familia, mi papá, mi mamá, ya está. No puede cambiarla después. Ya tiene fe, creer, eso es su papá, eso es su mamá. No importa la edad y su cara. No, él no piensa de esto. Ya él cree, ya está, tiene creencia, tiene fe. Lo que dice su papá y su mamá. Ya está creciendo de esto. Por eso es hermoso. Tenemos que enseñar a nuestros niños la fe puro. Es como
la abuela de el obispo Timoteo, enseñó todo de su niñez. Por eso es una tarea, un deber, un consejo para las familias. Hay gente que está preocupada para darle una deportes o enseñanza de su colegio, o está bien, todo está bien, ¿sí? Pero la fe en Dios, estamos diciendo, ¿sí? No fe de una cosa. Ahora ahí los niños están en la casa. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos sembrando? Cosas de la tele, cosas del mundo. Disculpe, va a salir del mundo. Cosas de Dios, va a salir de Dios. Entonces, es una responsabilidad delante de Dios. Por eso los niños sean sencillos. Ojalá nosotros tenemos el corazón de niños para podemos creer, ¿sí? Por eso dice, cuando usted, mientras no va a volver como niños, no entrarán el reino de Dios. Sencillo. Ahora tenemos mucha gente. ¿Por qué esto? ¿Y cómo esto? Está bien. Dios nos dio la libertad para podemos nosotros averiguar, entender, comprender cómo, pero con fe. No podemos separar, ¿sí?, la fe con la mente. Cuando vamos a separar esto, significa ya no vamos a llegar a nada. El problema de los ateos, ¿qué? Ateo, aunque ellos saben, hay Dios, es cosa en su corazón, en su mente, en todo, pero no quiere aceptar. Por eso se llama siempre contra. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto hay siempre respuesta, pero algunas cosas aquí es cosas encima, en nivel de la mente, encima, más grande del nivel de la inteligencia. No puede ver un niño de 6 años y empieza a darle una enseñanza de la computación, de telecomunicación, de los aviones. No va a entender nada. Nada. ¿Por qué? Su mente no puede comprender. No puede. Pero puede ser ya más grande, va a aprender. Por eso nosotros, ¿qué significa más grande? Entonces significa, nosotros cuando más grandes vamos a aprender todo, ¿sabe qué? Como ahora hay algunas iglesias no da el bautismo para los niños. Dice ellos, no tiene fe, no entiende. ¿Cuál es el problema? Nosotros no entendemos muchas cosas, pero el más importante, el más vale, creemos. Darlo el bautismo es una enseñanza de nuestra iglesia. Estamos bautizando los bebés de 2 meses, 3 meses. Incluso estamos dando bautismo, confirmación, comunión en una sola misa. Y después ya va a aprender todo, ¿no? Salvar su vida. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que no nace del agua y el espíritu no va a entrar el reino de Dios. No es mi palabra, San Juan. Entonces, salvar, y después ya ellos pueden entender. ¿Y sabe qué? Cada vez vamos a acercar a Dios, vamos a creer de Él más, y no importa voy a entender o no. No importa. El más importante, creer. Hay vida eterna.
creer en esto? Sí, por eso voy a estar todo bien. Voy a hacer las cosas bien en el mundo. ¿Por qué? Luchando. ¿Por qué? Contra el mal, contra las cosas terrenales, para ganar el reino de Dios. Yo creo en esto. Hay Dios, hay resurrección, hay segunda vida, o perdón, se llama la vida eterna. Perdón, no salimos mucho del tema, pero está dentro la fe. Somos responsables de nuestros niños. ¿Creemos de qué? Creemos, estamos en el primer palabra del credo. Creemos un solo Dios. ¿Y acaso es cosa nueva? No nueva, pero hay gente, algunas personas dicen: nosotros tenemos 3 dioses. Parece, no tenemos fe en Dios, tenemos 3 dioses. ¿Quién dice esto? Por eso estamos en nuestro credo diciendo la primera cosa: en verdad creo en un solo Dios. Y después vamos a ver detalles de Dios, el que nosotros conocemos y el que nosotros creemos. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No quiero hablar mucho de esto, dejarla así nomás, pero otra charla hablando nada más sobre la Santísima Trinidad. ¿Qué significa esto? Hay gente, mire, usted tiene Dios y Dios y Dios. No, por eso estamos diciendo, recuerda, nuestra iglesia copta ortodoxa nos enseña que cuando estamos personando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Entonces no estamos diciendo en el nombres con S, del Padre, del Hijo como 3, del Espíritu Santo. No, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, así nosotros creemos. Pero ellos dicen cosas, yo no sé de dónde estaba sacando. Por supuesto, ellos mal entendido, pero el que quiere entender, que nos pregunta de nuestra fe. No, ellos están dando explicación de nuestra fe sin saber qué es la fe, el que tenemos nosotros. Pero bueno, creemos en un solo Dios. Dios, el Padre. Un solo Dios. Y por supuesto, el Nuevo Testamento habla mucho sobre el tema de un solo Dios. Dios, no 3 dioses, no otra cosa. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a los discípulos para bautizar, diciendo en San Mateo 28, bautízanlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautízanlos. ¿Y por qué 3? Son 3 en 1. Hay gente pero dice, mire, 1 más 1 más 1 son 3. No, Señor. Nosotros estamos diciendo 1 por 1 por 1 igual ¿qué? 1. No hay ningún cambio. También
Bueno, hay muchos en la carta del apóstol San Juan, está hablando sobre Dios es uno. Porque tres son los que dan el testimonio en el cielo. El apóstol San Juan, el que está diciendo la primera carta de San Juan, capítulo 5, el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Pero el cielo es, sabemos, es Dios. Pero ¿quién son los tres? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué más? ¿Qué más claro para decir? Aunque hay muchos, ¿sí? Los tres son uno. Está en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo o la palabra, o es el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, la cosa es el que cuando vamos a tomar cada palabra, entonces ya cada palabra nada más necesitamos un tiempo ya, pero por lo menos para tener idea nomás. Creemos en un solo Dios. Dios va a empezar a hablar sobre el Padre, después va a hablar sobre el Hijo, Jesucristo, después va a hablar sobre el Espíritu Santo, pero sabemos es tres en uno, es la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, otra vez, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mil disculpe, cada vez estoy diciendo, estamos repitiendo mucho, es para concentrar más y se queda las cosas básicas de la fe cristiana en nuestro corazón y en nuestra mente. Queremos en un solo Dios, Dios el Padre. El Padre es el divino, el que no puede ser visto por nadie. Como dice en San Juan, capítulo 1, versículo 18. El Padre, nadie puede verlo. Hasta el momento, nadie. Pero que por ley hay mucha confusión. Esto dice ahora, Dios nadie puede verlo. Dios no puede ser visto por nadie. Y dice Jesucristo es Dios. Ya nosotros podemos verlo, por supuesto. Dios el Padre, el que está en el cielo, no podemos verlo. Pero para verlo, Él se encarnó tomando forma de hombre sin pecado, para nosotros podemos verlo. Entonces nosotros no podemos ver el Padre, pero podemos ver el Hijo, o podemos ver el Padre, el que se encarnó del Hijo. Pero al mismo tiempo, el Padre, el Hijo y su Espíritu es lo mismo. El Padre es el divino, su Hijo, su palabra con su Espíritu. Entonces, pero los tres son uno. No es una enseñanza de la iglesia, no. Es nuestra fe, es el que estamos sacando esto de la Biblia. Y cuando vamos a decir
otra cosa contra esto, significa nosotros no somos cristianos. Como le dije ayer, ¿por qué las iglesias apostólicas, como la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, y con la iglesia protestante, aunque tiene muchas ramas, pero protestante, y la iglesia anglicana, son iglesias cristianas? ¿Qué significa cristiana? Creemos en un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, base del cristianismo. Por eso cuando viene un testigo de Jehová tocando su puerta, ¿sí?, un mormón, un adventista, ¿sí?, entonces quiere hablar sobre Dios, pero ¿qué Dios para usted? Dios, el que usted conoce, no es mi Dios. Mi Dios es en la cruz. Aquí está mi Dios, el que yo conozco. Vino, me salvó. Es Dios, y Dios verdadero. Y creer en un solo Dios, esto, el que está en el cielo, sí, el que estuvo también en la cruz, es Dios, el creador, es Dios. Pero el que viene, como dice la Biblia, de una enseñanza diciendo otras cosas, no va a aceptarlo. Por eso ellos vienen para confundir, tiene mucha confusión. Por supuesto, no estoy contra a nadie, ¿sí? Estoy enseñando y esto es lo que está pasando. No estoy hablando o juzgando. No, ellos dicen, ¿sí? Y nosotros tenemos otra cosa. Y la gente, algunas veces, gente muy hermosa, muy humilde, muy sencilla, confunde. La Biblia no es lo mismo. La enseñanza no es lo mismo. Bueno, dejamos todo esto. Estamos hablando de la fe, la base de fe cristiano no es. Para ellos, Dios es Dios y Cristo es una profeta. Se acabó, hasta aquí nomás. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Cuál es su creencia en Cristo? ¿Es Dios o es una profeta? No empieza a decir muchas cosas, ya no quiero llenar para no confundir, ¿sí? Entonces, no, por favor, no acepto su enseñanza. Gracias. Tengo mi iglesia, sea católica, sea ortodoxa, sea protestante, evangélica, cristiana, metodista, todo esto, sea anglicana. No quiero escuchar de ustedes todo esto. No tenemos base. ¿Qué vamos a hablar? Creer en Dios. Y por eso hay mucha gente dice, pero es el mismo Dios. No, señor. No, señora. No, jóvenes. No se confunden. No es el mismo Dios. Otra vez estoy saliendo de tema, pero no estoy saliendo de tema. Es en la columna del tema. Creemos en un solo Dios. Tenemos saber nosotros que estamos hablando de nuestro Dios y las otras personas, el que está revestida el mismo hábito del cristianismo y habla de Dios, aunque ellos creen en otro Dios, no como el mismo Dios, el que nosotros creemos. Creer en un solo Dios, Dios Padre. Y nosotros somos sus hijos, pero somos hijos que como adoptados, ¿sí? No hijos saliendo como Jesucristo, su único hijo, unigénito, no es nada que ver. Vamos a llegar de esto en el punto cuando vamos a hablar. Continuamos. Dios Padre
el Todopoderoso. Es una palabra, siempre estamos usando esta palabra. El Todopoderoso. ¿Qué es el Todopoderoso? Significa Él gobierna toda la creación. Significa no hay nada fuera de su control. Él controla todo. El que está en el cielo, el que está en la tierra, el que puede ver visible, el que no visible, el que es invisible, todo. Él controla todo. Todo Él está mirando. Todo. No hay una cosa afuera de su control. Por eso dice en toda la oración, incluía la creación celestial y terrenal. El Todopoderoso, el que es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento. Es de ayer y hoy y mañana. No cambia, no cambió. Es Dios, Dios el Todopoderoso, el que tiene control de todo. Vamos a hablar sobre, parece por el tiempo, esto nada más es Todopoderoso, o podemos varar de esto, ¿sí? El Todopoderoso, el que Él controla todo, mira todo, hace todo, deja algunas cosas todo, de su permiso, pero Él está mirando, nos deja algunas veces de nuestra libertad, Él nos dio la libertad, pero está controlando. E incluso Él dio libertad, pero atada, ¿sí? Limitada para el demonio, para el diablo. Él tiene control sobre el diablo, aunque el diablo está haciendo muchas cosas, pero Él tiene control. Con su permiso, recuerda la historia de Job. Entonces, el diablo está pidiendo permiso. Déjame, voy a hacer con Job y va a ver, él va a seguir obediente o no. Bueno, Dios está dando el permiso. Entonces, la palabra el Todopoderoso significa, ay, Dios está controlando esto, todo el mundo, arriba y abajo y más arriba, todo. Para la persona el que dice yo voy a hacer el que me da la gana, ay, Dios el Todopoderoso, Él nos mire, no significa Él dando a nosotros la libertad, significa es una libertad sin límite, podemos hacer cualquier cosa. No, así más o menos como que estamos viviendo un país libre. Yo soy mi país libre, pero hay leyes. Nosotros no podemos subir encima las leyes, los reglamentos. Entonces, Dios, el Todopoderoso, y Él controla todo, y todo abajo su control, hasta los diablos, los demonios. E incluso las cosas el que nosotros podemos ver, el que no podemos ver. Las cosas el que conocemos y las cosas el que no conocemos. Todo con disciplina, todo está calculado, todo sabe el sol cuando sale, la luz, ¿qué se llama? La luz y el sol,
la luna, todo sale, la luz, la oscuridad, todo. Es el mismo Dios de Génesis capítulo 1, versículo 1, el que dice: en el principio creó los cielos y la tierra. Los cielos el que tiene todo, la tierra el que tiene todo. Y otras cosas también. Hasta el momento la gente, ni siquiera los científicos conoce todavía. Él el que hace todo. ¿Será nosotros tenemos fe en Dios, el Todopoderoso? Aunque hay enfermedad ahora, hay la pandemia, y dice no sé qué, de dónde salió y no sé qué, pero nosotros creemos en uno solo Dios, el Todopoderoso. Él permitió, bueno, de un castigo, de una prueba, bueno, pero Él permitió, abajo su control. Él sabe en qué momento va a decir hasta aquí nomás. Él sabe, va a continuar hasta cuándo. Aunque todo el mundo, sí, ya sé, el mundo está sufriendo, sí, y por supuesto está mirando, pero Él tiene, cada cosa tiene su tiempo. Él sabe, todo está calculado, todo está controlado. Por eso algunas veces está dejando la gente mala. Hace muchas cosas, sí, pero no significa que está durmiendo, o no significa que no puede hacer nada. Está dejando. Incluso la Biblia dice hasta que llena el vaso, como dice, ¿sí? El enojo, ¿sí? Para dar oportunidad para el cambio, para volver a Dios, para cambiar positivamente. No tengan miedo de una enfermedad, un terremoto, un volcán, muchas cosas, porque todo con el permiso del Todopoderoso. Tenga fe. Nuestra vida en la mano de Dios, y Dios es que el Todopoderoso. Yo pienso, paramos y continuamos otro día. Como le dije, es cosas mucho, pero por lo menos tenemos algo, explicación de un poco espiritual para aprender. Dios nos da mucha fe en nuestro Dios, el Todopoderoso, la palabra de nuestro Señor eternamente. Amén.